Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa más de la belleza del arte, acá en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, con nuestro querido contertulio, el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Qué tal a todos los amigos que nos escuchan, a la radio también? Muy bien, gracias a Dios. Sí, ya en el corazón casi de agosto, o no, sí, creo que sí, estamos en agosto ya. Así que se siente el calor. Supongo ya que en el hemisferio sur estará con un poquito más de frío, ¿no? Sí, aquí está en Santiago, en Chile, está lloviendo fuertemente, lo que se agradece porque habíamos pasado periodos de sequía importante, es decir, de bajo nivel de índice de agua normal para un año típico, pero ha estado lloviendo varias semanas y hoy comenzó de nuevo la lluvia, así que se agradece. Está un poco de frío, pero agradable. Uno se queja de todo, ¿no? Hace frío, se queja del frío, hace calor, se queja del calor. Cuando Claro, hace claro. frío uno echa de menos el calor y cuando hace calor uno echa de menos el frío. Bueno, es normal. Aquí estamos de nuevo, contentos de compartir nuestros pensamientos, las reflexiones que hemos ido desarrollando en esta mirada del arte. La vez pasada estuvimos hablando acercándonos un poco a la temática, ¿no? Al contenido de las obras de arte. Y hoy queríamos avanzar un poquito más en lo mismo, y a abordar un poquito más en específico, tal vez dar algunos ejemplos. Yo no alcancé en realidad no me quedó mucho tiempo de haber preparado algo en esa línea. No sé si usted, padre, alcanzó a preparar alguna obra en específico de la cual pudiéramos acercarnos para tocar este tema del contenido. Yo me voy a aprovechar entonces de esa oportunidad porque hoy día, además, dentro del mundo creyente, dentro del mundo católico, se celebra la transfiguración del Señor. El 6 de agosto normalmente es la fecha donde se celebra este momento de la vida de Jesús, que está narrado en los santos evangelios, en la Biblia, en donde él lleva a tres de sus discípulos, San Pedro, San Juan y Santiago, los lleva al monte y se transfigura, cambia y se presenta de una forma gloriosa, revelando un poquito lo que él es, especialmente delante de lo que iba a seguir en su vida, que es la pasión y la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo, durante siglos, han sido uno de los temas fundamentales en el modo de presentar esto que nosotros hemos llamado tantas veces el gran arte, ¿no? Las grandes obras de arte. Hay una obra en particular que me gusta mucho, es grande, es un artista importantísimo en la vida de la cultura, que es Rafael Sanzio, que es la transfiguración, precisamente, ¿no? Que muestra ese episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Rafael era un joven artista, imagínense ustedes que en ese momento están los más grandes ahí trabajando al servicio de la iglesia, como es Leonardo da Vinci, como es Miguel Ángel, al menos de los más conocidos, ¿no? Y estaba Rafael. Y este era un joven que tenía una gran misión, la misión de decorar, por ejemplo, las salones internos de lo que hoy día se llama el Vaticano, que se puede visitar. Entonces uno ve todas las grandes obras de los murales que él hizo. Y este joven estaba encargado de toda la parte, sería como el Ministerio de Cultura de toda la iglesia, los territorios vaticanos, que es cuando uno habla de la Santa Sede, está hablando de territorios físicos, de un pequeño estado dentro de Italia, que nosotros le decimos así, la Santa Sede, el Vaticano, etcétera, donde está la iglesia de San Pedro, donde vive el Papa, el Santo Padre, etcétera. Ahí están estas salas internas, muy visitada. Ahí al ladito también está la sala de la Capilla Sixtina, donde está el juicio final y esa maravilla que es la decoración hecha por Miguel Ángel.
Y este joven entonces era el encargado de gestionar los bienes culturales y decidir lo que se iba a hacer en ese entorno. Es uno de los que comienza a colaborar en las excavaciones arqueológicas para recuperar todo el material cultural de ese tiempo. Gracias a él, entre otros, tenemos lo que hoy llamamos los museos vaticanos, es ese gran periodo que va a ser el Renacimiento. Bueno, en ese contexto él crea esta obra de la Transfiguración, que está dividida en dos niveles. La pueden buscar en internet, ¿no? Ponen Transfiguración, Rafael Sanzio y aparece ahí. Y un nivel es el de donde está nuestro Señor transfigurado, ¿no? Junto a los dos profetas, Elías y Moisés, el que va a entregar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y abajo entonces están los apóstoles ya evangelizando, curando precisamente a un endemoniado, como figura de aquella salvación que va a traer después en la resurrección nuestro Señor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque precisamente durante muchos siglos, como decíamos, el quehacer artístico, la labor artística, en cualquiera de sus disciplinas, tiene que ver con un modo, un método, una praxis, una práctica que se relaciona íntimamente con esto. Pensemos en lo que hace un artista, cualquiera de las disciplinas. Toma una serie de conceptos, ideas personales puede ser, o ideas de la cultura, en su entorno, en su contexto, va a tratar de materializarlas en una materia concreta, es decir, cualquiera de las disciplinas tiene una materia, y eso la va a configurar o conformar de modo que ese conjunto de elementos sea lo que nosotros conocemos como obra de arte. Y por eso que estamos hablando de la forma, esa nueva configuración, de la materia y del contenido, lo que significan las obras, el mensaje, lo que nos quieren decir, los que nos tratan de comunicar, etc. Bueno, es decir, como muy bien tantas veces lo has dicho Ricardo, es hacer sensible el misterio, ¿no? Hacer sensible, hacer perceptible para nuestras capacidades humanas el misterio, al menos en cuanto se deje revelar para nosotros, porque siempre va a ser misterio, siempre va a quedar en esa atmósfera. Es imposible que podamos limitarlo, podemos encarnarlo de un solo modo, y por eso que son tantos artistas y tantas obras de arte muchas veces del mismo tema, porque es inagotable, es el misterio. Bueno, eso en el ámbito de la cultura, entonces es lo que se llama la transfiguración. También necesito un poquito de explicación ahora que estamos con todos estos movimientos de lo trans, ¿no? Entonces es transfigurar, es cambiar la figura, ¿no? La figura es una palabra técnica que puede significar dos cosas. La figura es como el perfil de algo, ¿no? Cuando uno hace el contorno, cuando uno ve una sombra, por ejemplo, hay un contorno, eso es una figura. A eso no nos estamos refiriendo en primer lugar, sino a la figura en cuanto forma, es decir, la naturaleza de la cosa, cómo se presenta esa cosa. Y por eso que se entronca, se coordina con esto de la forma, de la figura de lo que queremos decir hoy día de Rafael Sanzio, ¿no? Entonces esa transfiguración lo que busca es manifestar una forma íntima de lo que era realmente nuestro Señor Jesucristo, y para el arte, cualquiera de las disciplinas, lo que es entonces ese misterio encarnado en las artes. Acá uno puede ver la transfiguración de Rafael, pero se da ese mismo proceso en todas las artes, ¿no? Esa es la gran labor del artista, ¿no? Es transfigurar, es manifestar lo misterioso a través de lo sensible, de lo que somos capaces de ver. Por eso que estamos viendo ahora, por ejemplo, la parte de arriba de esta gran obra, esta bellísima obra de Rafael Sanzio. Tenemos a Moisés y Elías, tenemos los tres discípulos abajo a los pies de Jesús que están
recibiendo esa luz potente, entonces se cubren, ¿no? No son capaces de comprender, ¿no? Todo lo que es ese misterio. Y después está esa zona de los apóstoles en donde está precisamente el arte Eso iluminando, simboliza, ¿no? eso simboliza que se tape la cara, ¿no? Lo he visto en varias pinturas que uno de ellos se tapa los ojos, ¿no? Simboliza Sí, que, precisamente el cubrirse el rostro, bueno, tiene una significación bíblica, es decir, que no se puede ver lo divino, no porque sea prohibido ni nada, sino que por exceso de luz, claro, ¿no? La fe es claro, exceso de luz, sí, es un don sobrenatural, entonces es exceso o sea, es mucho para la capacidad intelectual, pero también porque el Señor efectivamente cambió su forma, se reveló así potentemente, entonces también no son capaces de ver la divinidad, lo misterioso, entonces por eso se están cubriendo el rostro, ¿no? Y junto con la prescripción sobre todo en el Antiguo Testamento, se decía que quien veía a Dios moría, precisamente porque ya es entrar como en otra dimensión de lo sobrenatural y por lo tanto eso no, se supone que uno está después de la vida, más allá de la vida. Y la parte baja de la obra está esta representación de los apóstoles, eh, tratando de entregar ese joven al poder de nuestro Señor Jesucristo para que lo cure, con el Padre que está tomándolo y asombrado de que los apóstoles no puedan realizar ese milagro, digamos, y porque significa que están confiando los apóstoles en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hay uno que está indicando hacia arriba en el plano superior de la obra, ¿no? Así ujú, que eso es lo que está ocurriendo ahí en esas obras y en cualquiera de las disciplinas artísticas, como decíamos. perfecto. Entonces, este es uno de los grandes temas que contiene los misterios que el artista, en las distintas disciplinas, siempre va a estar tratando de tocar. Eh, es importante para la sociedad, para crear cultura, por esta función axiológica que tiene, de construir una ética, una moral, un camino de salvación, una mirada, una cosmovisión, pero también es importante para el artista en sí mismo, quien hace la obra de arte. Él tiene que también, ¿no es cierto?, entrar en este proceso de entender, de ir, y él ir también transformándose y cambiando en pos de aquello que quiere expresar, ya sea, bueno, música, danza, teatro, pintura, escultura, arquitectura. La arquitectura que también es muy, muy significativa, sobre todo cuando se trata de construir em, edificios, construcciones que son de nivel sagrado, ¿no? Ahí, ¿cómo poder hacer eso sin no estar imbuido en todo el misterio? Eh, es absolutamente necesario. De lo contrario, va a salir cualquier cosa. Como se están viendo hoy en día, que hay algunas cosas que son muy, muy, muy feas, muy, muy poco sagradas, porque claro, ese artista, ese arquitecto o esa persona no ha entrado él mismo de lleno en esa búsqueda de ese misterio. Este es uno de los grandes temas que, como dice el padre, se ha tratado a través de la historia. Muchas veces se hizo durante el gótico, no sé si en el románico ya se había alcanzado a hacer algo, pero en el gótico sí, en el renacimiento, por cierto, en el barroco también pues, se continuó. Son estos temas que son importantes. Incluso cuando se trata de esto del misterio, los antiguos que no habían tenido la gracia de tener la revelación final del Señor Jesucristo, también intentaban acercarse a un misterio, a un llamado, a un sentir, había una intuición de que por ahí había algo, y por lo tanto su obra también encarnaba ciertos misterios, digamos, a los que no tenían una respuesta muy clara, pero estaban ahí tratando de acercarse. Entonces, es algo que en el arte ha sido vital, eso es lo que quiero decir, que ha sido permanente, que le da sustento al mismo y que termina siendo la función principal por el cual el arte existe. O sea, el arte no es para estar haciendo simplemente cosas con las que voy a ganar plata o dinero.
o simplemente satisfacer una cosa emocional, como hablábamos el otro día del arte terapia. No, pues el arte tiene una función mayor y cuando se encaran estos temas que son universales y que no cambian, permanecen durante todo el tiempo y van a seguir permaneciendo porque es la verdad. Si la verdad fuera cambiante, entonces no sería verdad. Eh, entonces, estos temas son muy importantes. Ya aquí tenemos uno de ejemplo que el padre ha explicado muy bien, que es la transfiguración. ¿Cuáles más podemos hablar, padre? Bueno, es que me dejas ahí, como decimos en el fútbol, la pelota picando, ¿no? Adelante el arco, porque hay varias cosas que han mencionado que me hacían pensar en esto mismo de la transfiguración, ¿no? Ese método de la labor artística que toma la materia y es capaz el ser humano de hacerla pasar por su alma y entregárnosla de un modo que nos deja asombrados, ¿no? Y que entonces ese asombro es la puerta para la reflexión y por lo tanto la persona va pudiendo entrar en la obra y preguntándose los grandes temas. Y por eso que estamos hablando de los temas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer como una especie de recorrido histórico del tema este de la transfiguración, ya no como tema bíblico, sino como proceso de la labor artística, uno puede pensar, por ejemplo, en las iglesias bizantinas. Es decir, ese momento en la historia, a partir de la caída del Imperio Romano, un poquito más adelante, un siglo más después, o sea, estamos hablando del 500 y algo, hasta el 800, que es el triunfo de la gran iconografía. Nosotros ahí tenemos el periodo de la construcción de las iglesias bizantinas. Bueno, las iglesias bizantinas, si uno también lo busca en los medios de internet, son esas iglesias llenas de mosaico por adentro, con muchos mosaicos dorados, eh, eh, más bien orientales, etcétera. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la función del arquitecto bizantino era la transfiguración de las paredes, o sea, todo el interior más bien. Y las iglesias bizantinas se construían desde la cúpula hacia abajo. Eh, Estoy hablando del modo como se hace la labor artística, no como se hace estructuralmente la arquitectura, ¿no? Porque primero tiene que hacerse de abajo hacia arriba, como todas las cosas, ¿no? Pero el proceso, el método es la transfiguración de todo el espacio, de modo que el fiel entrase a la iglesia y se encontrara con un mundo totalmente distinto de lo pagano o de lo profano. Lo profano es una palabra griega que significa lo que está antes del phanos. El phanos es el lugar interno de la iglesia donde ocurre la revelación de la divinidad, que se llama epifanía, esa revelación de Dios que está presente para contactarse con el ser humano. Bueno, cuando entraba en ese espacio, la persona, el fiel, para rezar, por ejemplo, se tenía que encontrar con algo distinto. Lo mismo ocurre después, como decías, en el gótico, las grandes catedrales que ya no están transfiguradas por el mosaico, sino están transfiguradas por la luz. La luz es la que modela los espacios en la catedral gótica, más allá de la cuestión técnica, es decir, que hay grandes vidrieras, grandes paredes que permitan que entrara más luz dentro de la iglesia. Pero también lo mismo ocurre, por ejemplo, en otra de las expresiones más así fulgurantes, que es en el barroco. En el barroco italiano o en el barroco que nos llega acá a Latinoamérica, también ocurre una transfiguración del espacio interior, un cambio de esencia para que no tenga que ver lo de afuera con lo de adentro. Entonces el fiel, de vuelta, entrase en un espacio del misterio, donde verdaderamente todo le comunicaba eso. ¿Cuándo comienza a cortarse esto? ¿Cuándo comienza a eliminarse esto? Bueno, precisamente en el momento en que cambie toda la cosmovisión y por lo tanto toda la realidad cultural, y es lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, si pudiéramos hacer dos momentos, es el momento de la llegada del protestantismo, cuando se vuelve de vuelta ese problema del aniconismo, o sea, no querer las imágenes y por lo tanto despojar, las iglesias de sus decoraciones, y luego serán los edificios públicos hasta el día de hoy,
pasando por la Revolución Francesa, que va a destruir todo eso, y llegando a los nuevos movimientos entre guerras mundiales y posguerra, en donde todo comienza a ser minimalista, ¿no? Porque nos llegan las influencias del Extremo Oriente, todas las filosofías del Extremo Oriente, el budismo, las filosofías zen, etcétera, todo el paganismo niquilista, que es precisamente el que va a contribuir a que hoy día la decoración sea absolutamente eliminada y tengamos nosotros los volúmenes, por ejemplo, las paredes o los ambientes todos blancos, prístinos, así casi como si fuera una instalación hospitalaria, porque se piensa precisamente que todo lo que tenga que ver con el decor o con la ornamentación, esa exuberancia de las formas artísticas, ya no tiene cabida en el ser humano porque se supone que hemos llegado a un progreso tal que no necesitamos esas cosas. Y nos presentan entonces este vacío, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los movimientos de deconstrucción tratan de llenarlo con porquería. Entonces tenemos ahora minimalismo, pero después todo plagado con panfletería, todos los movimientos horrendos del graffiti, ¿no? No del buen muralismo, sino que del graffiti mediocre, ¿no? Tenemos toda la propaganda que ensucia nuestras ciudades, etcétera. Bueno, eso es un poquito lo que ha sucedido. Entre medio, y para concluir, perdón que me extienda, Ricardo, es que durante ese movimiento de la Revolución Francesa, hasta ese minuto, estaba más o menos sistematizado las temáticas, las más importantes, que precisamente eran vehículo de los contenidos culturales más importantes, todo el pensamiento, toda la buena ciencia, todos los sistemas de la lógica, la retórica, la oratoria. Bueno, a partir de la Revolución Francesa eso se corta y es lo que nosotros tenemos hoy en día, que es todo el analfabetismo o todo el arte para el panfleto, la actividad política o, como hemos dicho otras veces, la entretención, ¿no? Claro, ahí es donde ya cae, pero bueno, estas cosas que caen, caen con mucha velocidad, con mucha fuerza, porque siempre es más fácil bajar que subir, pero no creo que sea un camino que pueda permanecer todo el tiempo así. Siempre va a haber personas que van a intentar mostrar una dirección diferente, y como es natural en el alma del ser humano buscar el bien, lo van a reconocer. Tengo esperanza en eso, de que van a volver a acercarse a este camino del arte que nosotros hemos estado planteando, que es importantísimo. Siempre es bueno repetir, ¿no? Una y otra vez, porque no siempre nos ven las mismas personas, nos escuchan. Nosotros hemos demostrado argumentalmente varias veces de que el arte no es inocuo, no es algo que no afecte en la psicología, en el comportamiento, en la ética, en la estructura de la sociedad, sino que todo lo contrario. El arte es una de las fuerzas que influye notablemente en todo eso. Por lo tanto, un buen arte va a construir hacia algo bueno, hacia el bien de la sociedad, y un mal arte va a construir hacia el sentido opuesto. Por eso que estamos dando esta batalla, no es una cosa que de preferencia y de gustos personales, no, me gusta más el arte así o me gusta más, no, no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí porque tenemos conciencia de que el arte es un agente de transformación espiritual, social y espiritual. Así como otras personas también se dieron cuenta, personas que querían destruir la civilización, destruir Occidente, y tomaron conciencia de lo importante que era el mundo artístico y cultural, y lo tomaron para precisamente hacer esto, ¿no? Entonces, por eso que estamos acá hablando de qué es el arte, cuál es el buen arte, cuál es la manera de enfrentarlo. Hemos dado razones que son formales de estructura, de cómo se estructura un buen arte, porque también sirve como un camino, ¿no? Cuando las personas empiezan a entender la estructura, llegan poco a tiempo a poco tiempo llegan a la conclusión de que hay un orden en la naturaleza,
y obviamente si hay un orden en la naturaleza, también hay un ordenador, como ya lo habían concluido eso los griegos. Y después de que hemos estado hablando varias veces de la forma, de cómo construir el arte, en el capítulo anterior y hoy estamos hablando y rozando y tratando de profundizar en los temas, ¿no? En el tema. Aquí hemos hablado de un gran tema, que es un temazo, un temazo que si uno lo abordara bien, eh, serían años de dedicarse a eso, a la investigación, al trabajo de cómo hacer bien esto, de cómo proyectar, cómo construir. eh, 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 Cuando se hace una obra de ese tipo, involucra todo, ¿no? Todo. O sea, por eso que es tan difícil el arte, porque involucra todo. O sea, tienes que saber por lo menos conocimientos mínimos de, 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 de todo. De todo. El tema que vas a tocar aborda todo, ¿no? Lo espacial, la física, la historia, la filosofía, la teología, no tener elementos que sean contradictorios. A veces uno, sin querer, puede estar diciendo lo que va en contra de la estructura teológica. Y entonces hay que investigar, hay que profundizar, etcétera, etcétera. Entonces, este es un gran tema que ojalá todos los artistas tengan en algún momento de su vida un espacio para dedicarse a él y a lo menos hacer alguna obra dedicada a este tema. Quisiera quizás agregar ahí a lo que estabas diciendo, Ricardo, dos cosas. Lo primero es que, así como decías al final, ¿no? Dedicarse al gran arte significa profundizar en los contenidos y más importantes de todo lo que somos nosotros los seres humanos, la cultura, las ciencias, la política, la economía, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hoy día imagínense con el tipo de educación y formación que tienen las personas en general, por más buenas intenciones que tengan, pero normalmente se nivela en nuestros países, se nivela hacia abajo, como decías, ¿no? Se va buscando lo más fácil, lo más redituable, ¿no? Lo que permita ocupar, sobre todo a los jóvenes y a los niños, mantenerlos entretenidos, etcétera. Estamos en la sociedad del hedonismo y por lo tanto del mínimo esfuerzo o definitivamente que se obtengan las cosas sin esfuerzo ninguno. Vemos, por ejemplo, la tecnología como avanza, pero para hacer la vida más fácil en el sentido de menos esfuerzo y por lo tanto no crea disciplina. Eh, entonces, bueno, ¿a qué queda reducido el artista en este caso, del que estamos hablando? Queda reducido a pura emoción, pura opinión subjetiva, y qué es lo que nosotros generalmente vemos en las obras de hoy, ¿no? Técnicamente hablando, o sea, en la forma, pero también en el ámbito del contenido. Entonces, cada uno está tratando de tirar afuera, como se dice, ¿no? Expresar, sacar hacia afuera, aquello que es subjetivo, que es emocional, que es pasajero y por lo tanto una obra de arte que se funda en eso que es pasajero nace con fecha de vencimiento, por lo tanto ya nace viejo, nace antiguo, nace sin sentido o pierde ese sentido universal, perenne que tienen todas las artes. Entonces es bien difícil que un artista que no se cultive en los tres niveles de la cultura pueda entregarnos una gran obra de arte. Cuando digo de los tres niveles de la cultura, lo primero es que se cultive a sí mismo, es decir, que se preocupe de su persona. Y por eso que recién cuando decíamos, y el segundo punto que quería hacer, cuando recién decías de esa transformación que tiene que experimentar el artista, en otras palabras, en palabras religiosas, nosotros podríamos decir de la conversión personal, esa transformación integral de la persona para ser buena persona en el ámbito ético, buena persona también en el ámbito de la verdad, de la honestidad, y buena persona también en el ámbito de la belleza. Conversando con esto del aporte, por ejemplo, de la vida espiritual, de la conversión espiritual, del trabajo personal, de la disciplina personal, conversando con una excelente bailarina de ballet,
me llamaba muchísimo la atención y le agradecía por que hablaba de la virtud, el valor de la virtud en el trabajo, por ejemplo, del ballet, sea para ella misma, la paciencia, el esfuerzo, la constancia, ¿no? En ese trabajo del ballet que implica muchísimos años, bueno, las artes en general, implica muchísimos años de trabajo para hacer un trabajo un poco mejor presentable, digamos. Pero también decía, hablaba como son, sobre todo en el ballet o en el teatro, ¿no? En el cine, son esas labores de colaboración. Decía, el trabajo personal redunda también en el trabajo colectivo, con los otros miembros, por ejemplo, de una compañía de teatro, de una compañía de ballet. Porque lo mismo, la caridad, la paciencia, el esfuerzo mutuo, la colaboración en la ayuda, etcétera, además de lo netamente artístico, pero transforma al artista. Entonces todo este artista egoísta, egocéntrico, hedonista, siempre pensando en sí mismo, bueno, el gran pecado del artista es la vanidad, entonces también siempre pensando en sí mismo. Bueno, eso reduce la obra de arte y lo que nos entrega también son siempre migajas de lo que podría dar. Está llamado a cosas grandes, está llamado a investigar y cultivarse profundamente y no lo hace. Por eso que el primer nivel es ese cultivo de la misma persona que redunda en su obra de arte. El segundo es el cultivo a través de su obra, pero para la colaboración en el bien social, en el bien común. Entonces es el cultivo con los demás prójimos, con los demás cuerpo social, por así decirlo. Y por último, el cultivo también significa, en la palabra cultura, el cultivo es lo cultual, ¿no? Cuando ese desarrollo de la misma persona y de sus temáticas, de sus contenidos personales, van a tener relación con la trascendencia, bueno, ahí se transforma en algo cultural, es decir, una relación del ser humano con un algo trascendente, que es eso trascendente último será Dios, por supuesto, ¿no? Y esa aspiración a lo eterno que todas las personas tienen en lo íntimo de su corazón. Entonces, si el artista no se cultiva de ese modo, ¿qué nos puede dar? ¿Qué cosas grandes nos puede dar? Por eso, por ejemplo, como decíamos ahí en algún momento, uno de los grandes temas de la clasificación de temas que se hacía, por ejemplo, en el ámbito de la academia, la gran academia, la buena academia, no la de ahora, digamos, la gran academia era ese ámbito por así decirlo, de lo histórico, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Lo histórico en el sentido de lo mitológico o de lo valórico o de lo histórico narrativo o de lo histórico religioso. Entonces, porque tocaba las grandes áreas del quehacer humano, del desarrollo humano en este mundo y con perspectiva a la vida eterna. Eso ya casi no existe o no existe definitivamente. Cada uno hace lo que se le ocurre sin mucha más profundidad y sin mucha más relación con esa gran tradición que nos han indicado el desarrollo de los temas, ¿no? Entonces, ahora cada uno hace su versión de las cosas y muchas veces, como todos vienen de estos sistemas más bien ideológicos, será una versión ideológica de la historia, ¿no? Una reinterpretación que al final muchas veces, lamentablemente, es una falsedad ideológica que sirve para la maquinaria política de su momento. O sea, a mí me ha tocado ver que en muy poco enfrentan en los temas históricos, o sea, a los hay, pero en general ni siquiera se plantean la idea de tratar la historia. Es como que negaran todo el pasado y negaran todo el presente y que todo está mal. Y es una visión que tienen estos artistas que, bueno, de alguna manera el reflejo que ha estado impregnando eh, las ideas progresistas en la sociedad actual, em, de una mirada sin esperanza, una mirada vacía, sin esperanza, donde no queda nada, no hay hacia dónde caminar, porque han sido vaciados de la capacidad de trascender.
Eh, incluso una cosa que es peor que el, y ya hay harto que decir, ¿no? Pero ya es peor que el propio New Age y las corrientes filosóficas orientalistas que, si bien estaban completamente falseadas y erradas, porque no se puede ser un occidental oriental, es una impostura, es una falsedad, eh, pero algo de búsqueda tenían, ahora ni siquiera eso, ahora ni siquiera eso queda, es como no hay nada. Es una cosa completamente nihilista y hedonista, el placer instantáneo y el mundo tiene la culpa y el sistema tiene la culpa y destruyámoslo todo. Entonces es bien triste. Es bien triste lo que se muestra en las obras de arte a ese nivel, eh, en los museos llamados, ¿no es cierto?, museos de arte contemporáneo que ya no tienen nada de musa, porque si algo llenan esos espacios en la ausencia de las nueve musas, son completamente estructuras ideológicas, como bien dice el padre, y son tristes. Y el Museo de Arte Contemporáneo, o el MoMA, o no sé, todas estas cosas eh, sin belleza. Y al estar sin belleza, al mismo tiempo están llenando sus espacios sin verdad y sin bondad. Eh, solo buscan llamar la atención, un efectismo que es transitorio, porque ellos ya han negado, ni siquiera la han investigado si es que la posibilidad de lo trascendente existe o no. Es un dogma, es como yo creo que no existe, yo creo que no existe. No es que ellos hayan hecho un trabajo de reflexión filosófica desde la soberbia, ¿no? Desde la soberbia simplemente dicen que no existe. Y uno cuando investiga y se da cuenta que Aristóteles escribió más de 200 libros y reflexionó mucho sobre todos estos temas y principalmente estos, eh, ¿quién es uno para ni siquiera haberlo leído, haberse acercado a un pensamiento como a ese nivel, para poder recién reflexionar y negar a priori, porque está de moda negar lo trascendente, ser ateo está de moda. Entonces estos artistas simplemente siguen la moda, siguen la fuerza de las masas, la fuerza de los movimientos que han sido ya puestos en marcha por estas ideas, ¿no es cierto?, eh, constructivistas, ateístas, etcétera. Ahí es donde hace falta, ¿no es cierto?, artistas en todos los niveles, en todas las disciplinas, y se atrevan a decir, bueno, ya esto es lo que está de moda, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué voy a entender yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y atreverse a llegar a ciertas conclusiones, y si esas conclusiones lo ponen eh, en oposición a lo que está vigente, bueno, tiene que ser honesto y decir, sí, estoy en oposición, porque lo que he logrado investigar, lo que he logrado observar, lo que he logrado sentir dentro de mí mismo también, no coincide con lo que, entre comillas, está de moda. Así que tendré que ponerme a ser honesto, empezar a hacer un trabajo que vaya en la dirección que mi razón y que mi sentir me indica que es el camino correcto. Entonces, ahí topamos, ahí, de ese tipo de artistas necesitamos muchos, muchos, muchos que empiecen a hacer un trabajo eh, en la dirección correcta, a pesar de que esté de moda lo otro, ¿no? Toda esta mirada que busca alejarnos de lo trascendente, que busca mantenernos en una especie de vacío, eh, de amargura, de, de materialidad muy, muy burda, porque no es una materia con sustancia, sino que es una materia vacía. Entonces, si nosotros estamos en ese plano, claro, lo lógico sería que estuviésemos haciendo el arte que ellos hacen.
la- los ruidos que ellos llaman música, los objetos que ellos llaman escultura, las cosas invisibles que llaman pintura, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos recuperar el verdadero sentido de esto. Es una invitación a hacer este camino, esta transformación. Una, ¿no es cierto?, es obviamente investigando, cultivándose, como dice el padre, y en todos los ámbitos, porque se puede. Es decir, si uno toma la filosofía y toma la filosofía en forma seria, inevitablemente va a llegar a conclusiones que son similares. Si uno toma la religión, la teología y empieza a hacer un trabajo de investigación seria, va a llegar, bueno, más rápido a esas mismas conclusiones. La filosofía es más lenta, uno se da muchas vueltas, pero se llega a lo mismo. Y eso es importante porque siempre es un camino de razón, y también con un camino de razón también se puede llegar a esto que estamos conversando. Yo siempre cito y saco a colación a los filósofos griegos para dar como ejemplo de que se puede llegar hasta desde un razonamiento bien hecho, ¿no es cierto?, que no niegue la realidad, que no niegue la belleza, la verdad y la bondad. Podemos llegar a conclusiones que son muy similares. Si además esto se enriquece con una mirada espiritual, religiosa, fantástico. Y ya estamos empezando a acercarnos a un artista que es integral, que maneja todos los ámbitos. Y si además tiene su trabajo técnico, de disciplina, de rigor, de capacidad de atención, de capacidad de relación, que es súper importante la relación, porque si no, no se desarrolla un pensamiento profundo, y para eso es importante la geometría, que es el arte de la relación, y todo eso, ¿no es cierto?, de la técnica que le da disciplina y desarrollo. Entonces ahí vamos a estar tocando artistas que sí van a hacer un aporte cultural, espiritual a la sociedad, justo ahora que tanto nos hace falta. Cuando hablabas de historia, me hacía pensar también, además del tema, ¿no? O sea, tratar temas históricos, ¿no? Quizás los que nos escuchan estarán pensando, por ejemplo, en las obras que tratan algún evento histórico, no sé, la independencia de tal país, la batalla de tal lugar, ¿no? Bueno, esa es una parte de la historia, ¿no? La palabra historia es mucho más amplia como etimología y como desarrollo de lo que, de lo que quiere decir, pero también como tema, ¿no? Porque historia, y viene al caso en el sentido de cultivarse, ¿no? Que tiene del artista, estos artistas que son integrales, como decía, ¿no? Como en algún momento uno ve, por ejemplo, en el Renacimiento que se dice que los artistas eran universales, que sabían muchas áreas para poder hacer un trabajo, no solamente que ellos fueran integrales, o sea, que estuvieran bien formados, sino que la obra también pesara por esa buena formación del artista, ¿no? Entonces, cuando se habla de los temas históricos o de la historia, tiene que ver precisamente con la palabra historia. La palabra historia, historein del griego, es investigar o inquirir, ¿no? Preguntarse, eh, o en el ámbito ya más técnico, es lo que, por ejemplo, cuando uno lee un libro de historia, es esa inspección de lo que se ha percibido y por lo tanto se ocupa también para los términos judiciales, ese juzgar porque hemos sido testigos de aquello que ha ocurrido. Por lo tanto, la historia tiene que ver con preguntarse, como la filosofía, por ejemplo, de las causas, ya en el ámbito de la historia, de las causas que se pueden percibir en la realidad. Y por lo tanto, cuando, por ejemplo, Aristóteles, que lo mencionabas, hace ese libro o va a comentarlo, la historia animalium, ¿no? La historia de los animales en sentido de la vida, ¿no? Zoe, ¿no? En griego, va a estar hablando de esa investigación, este preguntarse, este reflexionar, este asombrarse y tratar de descubrir los por qué, responder los por qué, dar razones de lo que uno está pensando. Y eso, si un artista lo hace, se nota en la obra.
se nota que la obra tiene peso. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando hablábamos ya de los temas, el contenido de las obras de arte, lo que significan, pueden haber temas históricos en el sentido más técnico de la palabra, la narración de un evento en un periodo de tiempo determinado, pero también la historia en cuanto, por ejemplo, lo que decías al final, esta filosofía que va tratando de investigar o la teología que va tratando de preguntarse con la ayuda de la fe. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la temática histórica está también la mitología, ¿no? Por ejemplo, cuando uno visita el Gran Museo del Prado en Madrid, en España, lo que se va a visitar es una doble categoría histórica o triple categoría histórica. En las salas uno va recorriendo y hay historia de la patria, ¿no? De lo que sucede en un territorio particular, pero también hay historia religiosa, entonces van contando la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue, y sus implicancias, su significado para la vida de todas las personas, la salvación. Pero también se habla de la historia en cuanto a la mitología, o sea, la historia de, por así decirlo, sobre todo en el Museo del Prado se ve muy bien, la historia de la virtud, o sea, cómo se va a ayudar a través de la mitología, esta enseñanza del mundo pagano o precristiano, para que le ayuden a las personas. Y de ahí se sacan los valores, ¿no? Las grandes epopeyas, el patriotismo, el heroísmo, de tanto que lo necesitamos. Entonces, ahí uno ve cómo puede colaborar, por una parte, la razón bien usada, la especulación bien usada, la profundidad de la inteligencia humana, y también va en ayuda de la fe, es decir, esa virtud teologal, virtud que nos da Dios, que ilumina la inteligencia, que también es donde reside precisamente la fe, ilumina la inteligencia y la hace expandirse a niveles que son insospechados. Entonces, no hay contraposición entre fe y razón, sino que absoluta colaboración. ¿Por qué? Porque se van a sustentar de distintos modos en estos tres trascendentales que hablamos siempre. Van a buscar la verdad, la bondad y la belleza. Entonces, desde ahí van a surgir las grandes obras de arte de artistas universales que se preocupen de cultivarse. Todo lo contrario es la ideología, que precisamente es una idea que trata de explicar toda la realidad, como hoy día sería, no sé, el tema del género, la perspectiva de género, la fijación de eso, o los temas, un tema puntual político o alguna proyección psicológica cuando se habla del patriarcado hegemónico, etcétera. O sea, con una sola idea se trata de explicar la complejidad de la realidad. Eso tiene una miopía terrible, una cerrazón, una obstinación realmente asombrosa, que las personas puedan aceptar una cosa así. Bueno, pero de hecho es así, ¿no? Entonces, eso es lo que implica, o eso es lo que nos llama a todos nosotros a tratar de dar esta batalla en los distintos ámbitos, porque nos vemos delante de una tal bajeza de uso de la mente, de la cultura, de la fe, etcétera, y por otra parte, todo el patrimonio que tenemos a disposición y que no lo usamos. Entonces, necesariamente hay que dar la batalla para volver a esas cosas que son esenciales y que sirven para la vida humana concreta del día a día, y también para esa vida humana abierta a la trascendencia. O sea, que la vida no termina acá con las cosas que nosotros tenemos, que es necesario vivirla bien, lo mejor que se pueda, pero siempre de cara a la posteridad, sea el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, sea nuestra vida más allá de la muerte, es decir, la vida eterna con Dios. Eso es lo que nosotros todos esperamos. Entonces, el arte tiene la posibilidad de darnos eso, bueno, pero los artistas necesitan cultivarse, si no, nadie da lo que no tiene, ¿no? Mm. Y eso es súper importante que se realice con todo lo que se necesita y tanto para aprender como para realizar una buena obra. Aprender no solo el oficio, la técnica, que ya por sí mismo es valioso y permite, ¿no es cierto?, desarrollar varias virtudes, sino que aprender eh, el acercamiento hacia una belleza profunda, una verdad profunda,
y una bondad profunda. Eso nunca va a ser inmediato. Es decir, en esta vida que es todo tan de lo instantáneo, ahí lo que se está negando es el proceso, la mediación, todo este camino que significa ir cambiando, ir transformando, ir profundizando para poder llegar a un acercamiento mayor hasta a estos grandes trascendentales. Entonces, la mediación es súper importante y hoy, con toda la tecnología, yo creo que esto le salió de suerte al mundo progre, porque la tecnología que va creando una cultura de lo inmediato, claro, contribuye a esto nefasto de olvidarnos de lo importante que es la mediación. Es decir, si quisiéramos todo tan instantáneo, entonces no tiene sentido estar vivos. Todos nos vamos a morir. Y la vida es un proceso, es una mediación. Es ahí en donde todo ocurre, de lo que estamos viviendo, y eso es lo que tiene valor. Entonces, con una obra de arte también, no es una cosa instantánea. ¿Por qué quiero llegar rápido a eso? Necesito tomar el tiempo que se necesita, pero mientras siga aprendiendo, mientras siga caminando, mientras me siga acercando a aquello que es trascendente. Entonces, la mediación es súper importante. Y en relación al tema histórico, claro, los griegos tenían una musa que era la musa de la historia, ¿no? Clio. Y, y claro, ¿por qué? Porque la historia, la historia con mayúscula, necesita de este apoyo divino, es decir, de algo superior. No es solo el dato, ¿no es cierto? El dato absurdo que se interpreta de acuerdo a una situación determinada, muy, muy simple, sino que la historia requiere de una inspiración a la cual los historiadores eh, pedían ayuda, ¿no? Pedían ayuda para tener esta inspiración de poder hacer lo correcto de la mejor forma posible en cuanto a la historia. Eh, ya estamos muy lejos hoy día de eso, estamos muy lejos. Pero esto refuerza la idea de que los temas históricos no eran una mera narración de hechos, sino que también involucra qué aporte civilizatorio voy a estar desarrollando y contribuyendo con esa historia que está en la historia hacia la sociedad. Bueno, yo creo que ya sí, estamos en la hora. No sé si quiere cerrar con algo, padre, para que terminemos este, el programa de hoy. Me tomo con lo último que has dicho respecto de esta integración de la historia y de la trascendencia al final, ¿no? De esta musa Clio, ¿no? Cleo, que aparece en las pinturas de Vermeer en algunos momentos, además de la mitología griega, por supuesto, que es también la palabra habla no solamente de la musa de la historia y de la poesía épica, lo épico, ¿no? Estas grandes narraciones que tienen que ver con la vida cultural, sino que también tienen que ver con la alabanza. Cleo es alabar, ¿no? En el griego. Y por lo tanto, eh, entendemos que es difícil si un artista está metido en este mundo del mercado, de la industria cultural, como le dicen hoy día, de la política, de izquierdas o derecha, de mentalidad economicista, pero es necesario salirse de eso para poder crear grandes obras de arte. ¿Por qué? Porque los grandes temas son exigentes, entonces si uno quiere obtener resultados inmediatos va a ser difícil. Por lo tanto, hay que volver a preguntarse por los temas esenciales porque son los eternos, los perennes. Estos otros temas van a pasar como pasan las ideologías y las políticas, pero en cambio los temas más importantes no van a pasar nunca y es lo que le da vitalidad y perennidad a la misma obra. Sabemos que la obra es un producto limitado, caduco, con el tiempo, por eso necesita restauración tantas veces, pero aquello que va a decir la obra no va a terminar nunca, porque se va a conectar entre un ser humano que ha querido cultivarse integralmente con otro ser humano al que le hacemos bien integralmente y por ende toda la sociedad. Entonces, atreverse de vuelta, como le hemos dicho tantas veces, a pensar, a los artistas a pensar grandes temas y a la gente también a buscar las obras que hacen bien, que usan o que nos comunican esos grandes temas que nos ayudan a todos. Así que hay que tratar de buscar eso que nos hace bien
para compartirlo con los otros. Así que le damos de vuelta las gracias a la radio que nos permite hacer estos lindos temas. A ti, Ricardo, muchas gracias por también poder conversar de estos temas tan importantes y a toda la gente que nos ve para que vayan comunicando esto a través de sus redes o que le cuenten a los demás de estos temas tan importantes. Sí, muy bien, es un placer. Para mí es un placer poder compartir, conversar y aprender de todo esto que estamos compartiendo con la audiencia. Muchas gracias también, ¿no es cierto?, a la radio TPC, la Radio Libertaria, La Voz de América. Tienen su página web, ahí pueden hacer su colaboración. No olviden, eso es importante, aunque sea un granito de arena, todo va ayudando. Agradecer a quienes nos escucharon hoy y los dejamos invitados para el próximo programa. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan.